buenas noches. Sean bienvenidos al episodio número 48 de La Noche y sus historias. Les traemos unos relatos que estamos seguros provocarán pesadillas esta noche. Aunque antes de comenzar queremos advertirte que esa silla con ropa sucia al fondo de tu habitación, ese abrigo colgado o esa sombra en la ventana podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. El siguiente relato lo comparte Guillermina Valenzuela. La siguiente historia le sucedió a mi primo. En aquel entonces, él estaba más pequeño, tenía apenas 4 años aproximadamente, y se fue a vivir una temporada junto con sus 2 hermanos y mis tíos a la casa de mi abuelita. Resulta que un día organizaron una comida a la cual asistieron varios conocidos de mi abuelita. Todo iba normal, todos comían, bebían y reían. Pasaron las horas y la tarde empezó a caer. A mi primo le empezaron a dar ganas de orinar, así que le dijo a mi tía con la finalidad de que lo llevara al baño. Pero ella estaba muy entretenida platicando con otras personas, así que lo único que le dijo fue que fuera hacia un gran árbol que estaba en el patio de la casa de mi abuelita. Mi primo hizo caso y fue caminando hacia ese gran árbol. Para entonces ya era algo tarde, pues la noche ya estaba cayendo. Sin embargo, todavía se veía muy bien. Mi primo llegó al gran árbol y comenzó a orinar. Sin embargo, pasaron tan solo unos cuantos minutos cuando regresó corriendo y llorando de miedo hacia donde estábamos todos. Al verlos todos se espantaron y mi primo estaba pálido de miedo. Mi tía le empezó a preguntar que qué había pasado y mi primo, con una voz entrecortada, empezó a decirle que cuando estaba orinando, un niño se le acercó y le sonrió. Cuando mi primo le vio los dientes, se espantó demasiado, pues dice que los dientes de aquel niño eran largos y puntiagudos. Del susto salió corriendo. Mi tía trató de calmarlo al escuchar esto, pero ella también se asustó cuando mi primo le contó lo sucedido. Desde aquella tarde comenzó un tormento para mi primo, ya que aquel niño se le empezó a aparecer todas las noches. Mi primo dice que de repente se despertaba cuando sentía que alguien lo estaba viendo, y cuando miraba hacia cierto lado, allí estaba ese niño, el cual comenzaba a sonreír, dejando ver sus largos dientes puntiagudos. Ese niño nunca hizo nada más que sonreír, pero con eso bastaba para que mi primo llorara de miedo. Su llanto despertaba a mis tíos y a mis otros primos, quienes trataban de tranquilizarlo. Mi abuelita empezó a decir que posiblemente era un duende malvado que molestaba a mi primo. Los días pasaron y mi primo cada día se espantaba más y más, así que decidieron llamar a unas monjitas, quienes después de escuchar lo que aparecía a mi primo, empezaron a orar y a bendecir toda la casa. Mi primo siempre decía que durante el día, aquel niño salía del árbol donde se le apareció por primera vez. Mis tíos, muy preocupados, decidieron mandar a quitar dicho árbol. Con los rezos de las monjitas y esta acción, tuvo una muy buena repercusión, ya que mi primo nunca más volvió a ver a aquel niño que le sonreía de manera macabra. Recuerden que si les está gustando el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan para seguir trayendo más historias como estas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. La siguiente historia la comparte Osnel Borjas. Quiero compartirles algo que me pasó hace unos días. Hace unos 10 días mi novia y yo nos quedamos durmiendo afuera de la casa por el insoportable calor que hacía dentro. Nos acomodamos en una hamaca para sentir un poco del aire fresco de la noche, pero como a eso de las 2 de la mañana, escuché como si iba corriendo un caballo por la calle. Entonces le pregunté a mi novia que de qué se trataba ese ruido. Ella me contestó que no sabía, pero que se sentía una energía algo fuerte. Luego me di la vuelta, y ella dice que miró hacia la calle y vio que iba pasando un hombre con una altura exagerada, que jamás había visto un hombre tan alto, pues dice que el hombre medía aproximadamente 3 metros y caminaba con su rostro mirando hacia abajo,
que sus pasos eran los que sonaban como el caminar de un caballo. Fue entonces que sintió tanto miedo que me hizo levantarme para que nos fuéramos a dormir dentro de la casa. Cuando amaneció me contó lo que había visto y no me dijo porque tuvo mucho miedo a esa hora de la madrugada. ¿Qué creen que pudo haber sido eso? La siguiente historia la comparte Jason. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Quiero compartirles una historia. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Un día me fui para la finca de mis abuelos. Todo súper bien, hasta que cayó la noche. Resulta que nos fuimos a dormir. Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo en una misma habitación. Eran las 12 de la noche cuando nos fuimos a dormir. Pero a la 1 de la mañana me levanté de un momento a otro. Los miré y todos ya estaban dormidos. En ese instante empecé a escuchar cómo en la parte de atrás de la casa, que había puro monte, empezó a sonar una flauta. Lo que más escalofrío me da es que cuando escuché levanté a mis padres y les pregunté si escuchaban el sonido de la flauta y ninguno lo escuchaba, solo yo. Amigos, algo que me impresionó demasiado es que la flauta sonó y sonó toda la noche, hasta las 5 de la mañana en punto. A esa hora dejó de sonar. Hasta ahora tengo aún mis dudas qué fue lo que pasó. ¿A alguien más le ha pasado? Gracias por escucharme. La siguiente historia la comparten de manera anónima. Hola, buen día. Ya hace tiempo que mi suegra sufre de demencia senil y cada día va empeorando. Mi marido la va a ver todos los días, pero hace unos 2 días él salió de la ciudad por el trabajo y yo soy la única que va a visitarla mientras él no está. Nunca me he llevado mal con mi suegra y la procuro más que mi marido, y en estos días voy a llevarle sus 3 comidas y a limpiar un poco su casa. Pero anoche que regresé de su casa me acosté a dormir y apenas cerré los ojos, vi el rostro de ella en mi cara diciéndome que tenía mucho miedo. Enseguida escuché su voz en un susurro que me decía que no la dejara sola, por favor. Quise levantarme pero ya no pude y me quedé dormido. Hoy fui a dejarle su almuerzo y estaba profundamente dormido. Lo que me dio mucho terror fue enterarme de que su vecino murió ayer a mediodía. La siguiente historia la comparte Nat Hernández. Yo tengo varias historias que contarles, porque realmente me han pasado muchas cosas, pero comenzaré con una. Cuando tenía 14 años aproximadamente, vivía con mis padres en una casa, donde antes practicaban magia negra, y nosotros no supimos hasta tiempo después. Cuando llegamos los focos estaban quemados, derretidos del socket, las conexiones derretidas y círculos de veladoras en el piso de casi toda la casa. Siempre se sentía una vibra rara, pesada. Siempre sentí que alguien o varias personas me observaban. Al dormir era inquietante esa sensación, que prefería dormir con la luz prendida del pasillo. Al final de ese pasillo había un espacio donde teníamos una sala y un librero, pues desde mi cuarto yo podía ver esa parte, ya que se veía el reflejo en la puerta de mi cuarto, pues un día no podía dormir y daba vueltas en la cama. Cuando cerré mis ojos para ya dormir, sentí que alguien se sentó en mi cama a un costado de mí. Solo abrí los ojos, pero del miedo no quería voltear. Me quedé tiesa del miedo. Sentí como si se fueran acostando a un lado mío y sentí el respirar de alguien en la oreja. Solo pensé en Dios y rápido me giré, pero no había nadie. Aún espantada me siento en mi cama y escucho un ruido como de una bolsa en el pasillo. Volteo a ver la puerta del cuarto y veo el reflejo a un hombre parado enfrente del librero, estirándose para alcanzar unas bolsas que estaban arriba del librero, pero estas estaban hasta atrás, y lo que tenían esas bolsas eran unas figuras de mármol. La bolsa estaba muy pesada. En cuanto me quedé viendo, este hombre volteó la cabeza hacia la puerta donde yo lo estaba viendo y se quedó viendo fijamente. Pegué un grito tan fuerte: «Mamá, papá, ayuda, alguien se metió a la casa, mamá».
Este hombre al escucharse va corriendo hacia la escalera. En eso mi papá ya venía corriendo a mi cuarto, pero logró ver al hombre que iba bajando y se fue corriendo atrás de él. Y atrás de mi papá bajó mi mamá, mi hermana y yo. La casa tenía protecciones en puertas y ventanas, y la puerta de adelante y la de atrás la cerrábamos con candado en la noche, pues buscamos por todos lados en la casa y no había nadie. Las puertas estaban con candado y las ventanas estaban cerradas. Lo único que encontramos fue la bolsa tirada a mitad de la escalera, con las figuras de mármol rotas. El siguiente relato lo comparten de manera anónima. Hola, les quiero compartir esta historia vivida ya por los años 2010. Yo vivo en la Ciudad de México, desde los 80 y mis papás en Guanajuato, en Acámbaro. Tenía por costumbre ir de visita cada 3 meses y me iba en el último autobús que salía de México a las 11 de la noche, para llegar a mi destino entre 3 y 4 de la mañana del siguiente día. Por rutina el autobús me dejaba en una de las principales calles de la ciudad, y esta es la 1 de Mayo, esquina con Omega, en contraesquina del Panteón Municipal. Esa ocasión, como siempre, me bajé del autobús, y por la hora pues no había nada de gente. Sin embargo, noté que por la acera del panteón venía un señor de aspecto humilde, vestido de blanco, con ropas tipo ranchero. Pues vi que pasó rumbo a donde vivían mis padres, e hice todo lo posible por emparejarme con él y no irme solo. Pero para mi sorpresa, cuando volteé a buscarlo, ya me había aventajado casi 1 cuadra. Aún así traté de darle alcance y me fue casi imposible, por lo cual decidí seguir mi camino, y para esto tenía que pasar por unos terrenos baldíos y galeras, cosa que no me inmutó. Y sorpresa, al llegar a dicho lugar, los perros de la zona empezaron a ladrar y aullar de una forma poco común, lo cual me dio cierto escalofrío, y al tratar de tranquilizarme y seguir mi camino, vi a lo lejos en una calle contigua la silueta de ese señor, un tanto lejana, y tratando de entender qué pasaba. Me quedé fijando en su silueta y noté que no llegaba al suelo. Noté que sus pies no se notaban, como cuando lo vi la primera vez. Sentí más escalofrío y los animales no dejaban de aullar y ladrar, por lo cual no lo pensé y salí despavorido del lugar, llegando a la casa de mis padres de una manera tanto sorprendente, tocando la puerta de manera inusual, a lo cual mi padre ya estaba dormido. Salió de forma rápida a abrirme y, para sorpresa de él, me preguntó qué me había sucedido, porque notó descolorido mi aspecto y muy alterado emocionalmente. A lo que yo le contesté que nada, que solo había venido corriendo, pero lo cual no me creyó. Por fin le conté la verdad. Solo me recomendó no volver a viajar a esa hora, pues me dijo que no sabe uno lo que se pueda encontrar. Y sí, le hice caso, pues jamás volví a hacerlo. En otra ocasión les contaré otros sucesos que me ha tocado vivir igual aquí en la Ciudad de México, como en mi rancho. La siguiente historia la comparte Itzel Millán. Hola a todos, es mi primera vez escribiendo. La verdad nunca me había pasado algo como hasta ahora. Les contaré. Hace 2 días me tocó trabajar por la mañana. Me levanté y todo normal. Cuando mi esposo me dijo, ¿te iré a dejar? Yo le dije que sí. Se paró, se arregló. Yo iba saliendo y se me olvidaron mis lentes. Mi esposo estaba en la cocina. Me metí al cuarto, agarré mis lentes y le dije, te espero afuera. Miré que se metió al baño. Yo agarré y me salí. Dejé la puerta abierta porque atrás vendría mi esposo. Bajé las escaleras y ¿qué creen? Mi esposo estaba esperándome en la moto. Al que miré arriba no era mi esposo. Entonces me quedé en shock. Le dije que qué onda, me quedé fría. Le expliqué lo que había pasado y me dijo que estaba alucinando. Y al final regresé a cerrar las puertas, pero me dio mucho miedo. Gracias por leerme. No he tenido explicación hasta ahora y nadie me cree. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, pueden escribirnos a
La noche y sus historias, @gmail.com. Esperamos hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa, no volteen a la oscuridad.